Hola, llevamos décadas oyendo hablar sobre los abusos clericales en todo el mundo, pero ¿cuál es la dimensión real de todo esto? Bueno, en este análisis vamos a sumergirnos directamente en los datos, en los informes oficiales, para intentar comprender la verdadera magnitud global de esta crisis. La gran pregunta es esa, ¿no? ¿De qué estamos hablando realmente? Y para responderla no vamos a basarnos en opiniones ni en suposiciones, sino en la evidencia que han ido recopilando durante años y años comisiones independientes de un montón de países. La cifra es brutal. Como mínimo, las investigaciones oficiales internacionales han identificado a 250.000 víctimas. Y ojo, hay que insistir en esto, se considera un cálculo conservador, un punto de partida, es el suelo, no el techo. Vale, pero ¿de dónde sale ese número y qué significa exactamente? Para entenderlo bien, primero vamos a ver el alcance global del problema. Después, nos meteremos de lleno en las investigaciones más importantes, aprenderemos a leer estas cifras, veremos el impacto que ha tenido en la propia institución y al final analizaremos por qué parece haber un abismo en lo que respecta a la justicia. Empecemos con la panorámica general. A veces es fácil pensar que se trata de escándalos aislados, uno en un país, otro en otro, pero los datos demuestran algo muy diferente, que es un fenómeno global con unos patrones que, tristemente, se repiten por todas partes. Es que da igual a dónde miremos, Europa, Oceanía, América. En más de 20 países la conclusión de las comisiones es la misma. No eran casos aislados, era un patrón. Un patrón de abuso que fue posible por fallos en la propia estructura de la institución. Fallos que permitieron que ocurriera y sobre todo que se ocultara durante muchísimo tiempo. Claro, una afirmación tan seria necesita pruebas contundentes. Así que vamos a lo que vamos, a examinar los datos de algunas de las investigaciones nacionales más importantes, las que de verdad han arrojado luz sobre la escala de esta crisis. Uno de los primeros grandes terremotos mediáticos tuvo lugar en Estados Unidos. El informe del John Jay College, que curiosamente fue encargado por la propia Conferencia Episcopal, marcó un antes y un después. Fue uno de los primeros intentos serios de documentar el problema de forma sistemática. El informe identificó a 4.392 sacerdotes acusados de abuso en un periodo de 52 años. Para entender lo que significa este número, hay que ponerlo en perspectiva. Estamos hablando de aproximadamente el 4% de todos los sacerdotes que estaban en activo en Estados Unidos en esa época. Años más tarde, damos un salto a Francia, donde una investigación llevó el análisis a otro nivel. La Comisión CIASE no solo miró al pasado, sino que lo hizo con una ambición enorme, cubriendo un periodo de 70 años. Y sus conclusiones fueron, la verdad, abrumadoras. Estimaron que 216.000 personas menores de edad habían sido abusadas solo por sacerdotes y religiosos. Pero la cifra no se quedaba ahí. Si se incluía el personal laico vinculado a la Iglesia, profesores, monitores, etc., el número se disparaba hasta las 330.000 víctimas. Mientras, en Australia, la investigación tuvo un enfoque diferente y muy revelador. La Royal Commission no se limitó a la Iglesia, sino que investigó el abuso en todo tipo de instituciones. Y esto nos dio algo muy valioso, un punto de comparación. Los resultados fueron clarísimos. De media, un 7% de los sacerdotes católicos del país habían sido acusados en algún momento. Pero lo más interesante estaba en el detalle. En algunas diócesis, ese porcentaje se disparaba hasta el 15%. Esto demostraba que no era un problema uniforme, sino que había focos de una intensidad alarmante. Y al poner los datos de varios países juntos, el patrón global se vuelve innegable. Ahí están las cifras de Estados Unidos, la enorme estimación de Francia, los casos documentados en Alemania y Australia, o el mínimo confirmado en Portugal. Cada país una investigación, cada investigación una confirmación de la misma y trágica realidad. Pero a ver, ¿qué significa realmente un caso documentado o una víctima estimada? Para entender estas cifras tenemos que saber de dónde vienen, porque no todos estos números se miden de la misma manera. Básicamente, hay 3 niveles de prueba. El más sólido, por supuesto, es una condena judicial, lo que sería el nivel 1. Pero en la mayoría de los casos no llegan ahí. El nivel 2 es cuando una víctima queda registrada en un informe oficial, como los que hemos visto. Y el nivel 3 es una acusación que los investigadores consideran creíble, aunque no pueda probarse en un juicio. Y esto es absolutamente clave para entenderlo todo. Casi todos esos cientos de miles de casos de los que estamos hablando pertenecen a los niveles 2 y 3. Son testimonios documentados y acusaciones que se consideran creíbles, no condenas judiciales. La diferencia entre las acusaciones investigadas y las sentencias firmes es abismal. El coste humano de esta crisis es, por supuesto, incalculable, pero también ha habido un impacto gigantesco en la propia institución, y una forma de medirlo, aunque sea fría, es a través del dinero.
Solo en Estados Unidos, la Iglesia ha destinado más de 5.000 millones de dólares a compensaciones y gastos legales desde el año 2000. Es una cantidad astronómica que refleja no solo el sufrimiento causado, sino también la magnitud del problema al que la institución tuvo que enfrentarse. Pero mientras se pagaban miles de millones en compensaciones, ¿qué pasaba en los tribunales? Pues aquí es donde encontramos lo que se llama la brecha de la justicia, una diferencia enorme entre el número de víctimas y el de culpables condenados. Es la pregunta del millón, ¿no? Con cientos de miles de víctimas documentadas, ¿cómo es posible que las condenas penales, en comparación, sean tan pocas? Pues los propios informes señalan varias barreras sistémicas. Muchas tienen que ver con el paso del tiempo. Los delitos prescriben, los agresores fallecen, y probar algo que ocurrió hace décadas es casi imposible. A esto hay que sumarle la falta o la destrucción de pruebas, y una práctica que fue muy común, los acuerdos extrajudiciales, que a menudo incluían cláusulas de confidencialidad para evitar un juicio. Y terminamos con esta comparación, que quizá es la que mejor resume la tragedia. Por un lado, los casos que se han documentado oficialmente, que se cuentan por decenas de miles; por otro, las estimaciones estadísticas, que se basan en encuestas y elevan la cifra a más de 500.000. La brecha entre ambas cifras es el verdadero abismo del silencio. Y nos deja con una pregunta inquietante: ¿cuánto queda todavía por saber?